Se nos dan los vectores v y w. Notamos como el tercer componente del vector w es h, y se nos pregunta qué valor de h es el vector w en el plano abarcado por el vector u y el vector v. Esto ocurre cuando el vector w es una combinación lineal de vectores u y v, lo que significa que debe existir dos escalares que llamaremos c sub 1 y c sub 2 de tal manera que c sub 1 veces vector u más c sub 2 veces vector v debe ser igual al vector w. Así que si rellenamos los vectores tenemos la ecuación vectorial c sub 1 veces el vector 1 4 menos 2 más c sub 2. Vectores de veces negativo 2 menos 3 7 y esto debe ser igual al vector w, que es el vector 4 1h. Y ahora vamos a realizar la multiplicación escalar a la izquierda, y luego sumar las dos matrices de columna. Dará como resultado una matriz de 3 por 1 o una matriz de columna. Bueno, la primera entrada es c sub 1 veces más c sub 2 veces menos 2 o c sub 1 menos 2 c sub 2 L. La segunda entrada es c sub 1 por 4 más c sub 2 veces menos 3 o 4 c sub 1 menos 3 c sub 2 y la tercera. La entrada es c sub 1 veces negativa 2 más c sub 2 veces 7 o negativo 2 c sub 1 más 7 c sub 2. Esto es igual a el vector 4 1h. Y ahora escribamos esta ecuación matricial como un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación es c sub 1 menos 2 c sub 2 es igual a 4. La segunda ecuación es 4c sub 1 menos 3c sub 2 es igual a 1. Y la tercera ecuación es negativa 2c sub 1 más 7c sub 2 es igual a h. Observe que aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, pero porque solo tenemos dos incógnitas, lo que podemos hacer es resolver el sistema usando solo las dos primeras ecuaciones para encontrar c sub 1 y c sub 2 y luego podemos usar esos valores para encontrar h en la tercera ecuación. Así que escribamos la matriz aumentada para las dos primeras ecuaciones donde la primera fila era 1 menos 2 4. Y la segunda fila es 4 menos 3 1. Y ahora escribamos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida. Obtenemos un 0 en la fila 2, columna 1 reemplazando la fila 2 por 4 veces negativas, fila 1 más fila 2. Y dado que el múltiplo menos común de 2 y 3 es 6, reemplacemos la fila 1 con 2 veces menos la fila 2 más 3 veces la fila 1. Reemplazar la fila 1 con 2 veces menos la fila 2 más 3 veces la fila 1 tenemos negativo 2 por 4, que es negativo 8 más 3 por 1, que es 3 menos 8 más 3 es negativo 5, entonces tenemos negativo 2 veces negativo 3, que es positivo 6 más 3 veces negativo 2, lo que es negativo 6, lo que da una suma de 0. Y luego negativo 2 veces 1 es negativo 2 más 3 por 4, lo que nos da menos 2 más 12 o 10 positivos. Ahora reemplazamos la fila 2 con negativo 4 veces la fila 1 más la fila 2 negativos 4 veces 1 más 4 es 0, y luego tenemos negativo 4 veces negativo 2, que es positivo, 8 más menos 3, que es 5. Y, finalmente, tenemos menos 4 veces 4, lo que es menos 16 más 1 que es menos 15. Y ahora para obtener entradas principales de positivo, reemplacemos la fila 1 por menos un quinto veces la fila 1 y vamos a reemplazar la fila 2 por una quinta vez la fila 2. Que nos da lo que nos da un 0 menos 2 en la primera fila. Y la segunda fila es 0 1 menos 3. La primera fila indica que c sub 1 es igual a menos 2.
Y la segunda fila indica que C sub 2 es igual a menos 3, ahora que conocemos los valores de C sub 1 y C sub 2 que satisfacen las dos primeras ecuaciones, ahora podemos determinar el valor de h realizando la sustitución de estos valores en la tercera ecuación. Realizando la sustitución tenemos negativo 2 veces C sub 1 que es negativo 2 más 7 veces C sub 2 o C sub 2 es negativo 3. Y esto es igual a h simplificar a la izquierda negativo 2 veces menos 2 es positivo 4. 7 veces menos 3 es negativo 21 dándonos 4 menos 21. Es igual a h. H es igual a 17 negativo. ¿Qué es lo que intentábamos encontrar? H debe ser igual a 17 negativos. ¿Qué es el tercer componente del vector W? Así que el vector W está en el plano abarcado por los vectores U y V, lo que significa que el vector W es una combinación lineal de los vectores U y V cuando h es igual a 17 negativo. Espero que esto te haya resultado útil.